Bien, pues por último, y este es nuestro último tema del día de hoy, es softwares para procesamiento. De igual manera, aquí pongo, pues bueno, vamos a poner tres, son los tres principales, o los quizás de los más conocidos, los más difundidos, que hablamos. Hay varios en el mercado, pero bueno, principalmente con los que uno se encuentra son estos, algunos de estos tres. Principalmente Pix4D Mapper y Metashape. Drone Deploy es un servicio que ponemos ahorita y les explico por qué. Dentro de los softwares de procesamiento, pues bueno, primero está el Pix4D Mapper, que es uno de los softwares más utilizados, quizás uno de los primeros más difundidos, más comerciales que hay. Eh, es un software, la verdad, que muy bueno, podría decir, fácil de utilizar, porque tiene todo ya como en una configuración muy automática. Ya tiene como que el proceso ya, o el flujo de proceso ya está muy automatizado, entonces permite como que uno le ponga casi empieza y solito se va corriendo. Tiene el procesamiento se puede realizar en la computadora, o sea, uno descarga el software, lo instala y de ahí lo hace, o también ya tiene un procesamiento en línea. Entonces también ya tiene este servicio de que uno puede enviar las imágenes, enviar sus puntos de control, y se hace el procesamiento en la nube, en los servidores de Pix4D, para que entonces no tener que invertir precisamente en una computadora demasiado poderosa. Entonces es muy bueno para proyectos intermedios y proyectos medianos. Tiene un costo, pues bueno, tienen dos maneras de comercializar el software. Una es una licencia de $8,700 o la renta del software de $350 mensuales. Tienen también dentro de su oferta de productos, tiene varios subproductos, digamos. Está el Pix4D para supervisión de obra, está el Pix4D para modelos 3D especialmente, pero en el caso específico de fotogrametría, el más adecuado, bueno, el que tiene el uso principal para esto es el Pix4D Mapper, y este es su costo. Por otro lado, tenemos el Agisoft Metashape Pro, que tiene un costo, pues bueno, es mucho más económico, tiene un costo de $3,499 la licencia. Es no tan fácil de utilizar como el Pix4D, es un equipo, bueno, un software que hay que meterle un poquito más de tiempo en aprender, pero que también la ventaja que ofrece es que es más personalizable los parámetros. Entonces, pues bueno, para efectos también del curso es por eso también que enseñamos sobre el Metashape, porque el Agisoft Metashape nos permite entender bien qué son los parámetros que estamos modificando para que, pues si de ahí nos brincamos a utilizar un software un poquito más automático, sea más fácil entender qué es lo que está fallando o qué podemos hacer para mejorarlo. El Metashape se tiene que procesar en la computadora y, si no mal recuerdo, creo que tiene muy poquito que sacaron ya una opción de procesamiento en línea también. Y pues bueno, funciona muy bien para proyectos también avanzados, proyectos medianos y grandes, porque permite la división del procesamiento en partes o en chunks. Entonces, la verdad es que sale muy conveniente para eso también. Por último, hay este software, digamos, es más bien como un servicio que se ofrece de procesamiento en la nube, podría decirlo así de manera, pues, general. Y es que Drone Deploy es un servicio que lo que hace es que uno le envía las fotografías, que puede enviar sus puntos de control, y ellos van a procesar en sus servidores también y nos mandan ya nuestro proyecto ya hecho. Yo esta opción la pongo, pues a veces cuando se trata de proyectos como pequeños y a lo mejor uno no tiene intenciones de procesar propiamente, pues puede ser una opción. La desventaja es que, como todo, pues bueno, uno digamos que está ciega, le manda las imágenes, le manda los puntos y pues ya no sabemos nada del proyecto hasta que nos los mandan ya hechos supuestamente. Lo cual, que si tiene algún error o tiene algo malo, pues entonces nosotros no le podemos meter mano en absoluto. Ellos tienen un cobro de mensualidad de acuerdo a sus planes, de acuerdo a cuántas fotos uno tiene derecho a procesar. Entonces, pues bueno, nosotros, en lo particular, utilizamos el Metashape Pro, nos ha funcionado siempre bastante bien, y es el software que vamos a utilizar un módulo más adelante para hacer un procesamiento y enseñarles. Bien, así que pues bueno, primero hablando sobre la planeación las aplicaciones para planeación de vuelos.
Aquí ponemos, son dos principales, también hay varias en el mercado, pero bueno, aquí yo pongo dos que son como las que nosotros utilizamos y de viva voz podemos hablar de acuerdo a la experiencia que hemos tenido con ellas. Si alguien ha utilizado otra, pues bueno, también sería bastante bueno escuchar su experiencia. Pero estas dos, la verdad es que a nosotros nos han solucionado todos los trabajos que hemos hecho y a la fecha son las que utilizamos. Drone Deploy, si se acuerdan, lo vimos el día de ayer y es un software también para procesamiento de datos. Tiene su servicio de procesamiento de datos. La aplicación de Drone Deploy es una aplicación, bueno, ambas estamos hablando de aplicaciones que se descargan en el celular o en la tablet o en el dispositivo que vamos a utilizar para controlar el vuelo del dron. En el caso, por ejemplo, del Phantom 4 Pro V2, tiene la posibilidad de descargar aplicaciones externas, entonces sin problema puede leer una o la otra. Entonces, Drone Deploy en particular, pues bueno, es una aplicación que se descarga y tiene la ventaja de que se crea un polígono. Nosotros podemos crear nuestro polígono de levantamiento y tiene una de las grandes ventajas es que lo podemos importar desde Google Earth. En Google Earth podemos trazar nuestro polígono y guardarlo como en un archivo KML. De ahí importarlo en Drone Deploy directamente para que entonces aparezca en nuestro plan de vuelo tal cual como lo trazamos. Entonces esto permite que no exista tanto margen de error como si yo lo hiciera, que viera el Google Earth y de ahí me imaginara más o menos o visualmente viera los límites de mi polígono de vuelo y de ahí lo trazara. No tiene un modo libre de vuelo como tal y ahorita les voy a explicar a qué se refiere eso. Y pues bueno, Drone Deploy en lo particular nosotros es la aplicación que utilizamos les podría decir el más del 90% de las veces, porque es muy versátil, es una aplicación que pocas veces nos llega a fallar. Como toda tecnología hay que considerar que pues bueno, como los softwares, ¿no? De los celulares, de las computadoras, a veces llegan a tener problemas. Puede venir una actualización que no sea compatible con nuestro dispositivo y puede llegar a presentar un problema inesperado. Por tanto, es recomendable tener las dos siempre en el dispositivo. Pero en particular, Drone Deploy es una aplicación que prácticamente nunca nos ha fallado y es ideal para cuando tenemos un polígono irregular. Si vamos a hacer un levantamiento, por ejemplo, de un cuadradito o de un rectángulo, pues eso lo consideramos un rectángulo, un polígono muy regular, entonces funciona un poquito más el Pix4D. Pero en el caso de Drone Deploy, que la mayoría de las veces cuando hacemos un levantamiento no suele ser un polígono tan regular, entonces funciona muy bien Drone Deploy porque nos permite hacer formas muy personalizadas. El día de mañana que empecemos a hacer la planeación del vuelo, les va a quedar un poquito más claro a qué me refiero y vamos a ver precisamente esta aplicación. También tiene una ventaja y es que nos permite hacer vuelos de gran distancia, es decir, en el caso de Pix4D, si yo me planto, digamos, aquí y mi polígono de vuelo por alguna razón está a unos 3, 4 kilómetros de distancia, cosa que, bueno, no es recomendable, pero hay ocasiones en las cuales es absolutamente necesario. Drone Deploy no va a tener problema en hacer eso. Sí puedo mandar mi dron a una distancia, digamos, considerable, bastante lejos. Y Pix4D es un poco más estricto en ese sentido. Yo tengo que estar dentro del polígono de vuelo para que entonces pueda lanzar el dron. De otra manera no lo podría realizar. Entonces, Drone Deploy es una aplicación bastante buena y en lo particular es la que nosotros siempre recomendamos como utilizarla como por default. Y bueno, ahora en contraste tenemos la de Pix4D. Pix4D, ¿se acuerdan también? Ayer lo vimos, es otro software de procesamiento de imágenes y tiene su propia aplicación también. La aplicación se llama Pix4D Capture, así como está escrito ahí. Y la cosa es que un Pix4D es que cuando planeamos un vuelo, lo que hacemos es trazamos un cuadrado o un rectángulo. Entonces, esto tiene pues una cierta desventaja, puesto que si nuestro vuelo o nuestro polígono de levantamiento es algo irregular, tendremos que hacer un cuadrado que sobrepase, digamos, ese polígono. Y por tanto vamos a volar adicional gastando un poco más de batería de lo que deberíamos. O sea, estamos no haciendo uso completamente efectivo o eficiente, mejor dicho, de las baterías. Tiene una gran ventaja que es el modo libre. El modo libre lo que permite es que puedo yo volar el dron manualmente y configurar a que si el dron se desplaza cada X metros en horizontal o X metros en altura, entonces el dron toma una foto. Esto es muy útil cuando hacemos levantamientos, por ejemplo, de cosas verticales, como puede ser una pared
Nosotros lo hemos utilizado cuando hacemos levantamientos de minas, por ejemplo, minas de cielo abierto, y que hay que tomar todo el corte de la mina. Eso funciona muy bien con Pix4D. Entonces, vamos haciendo un vuelo, digamos, paralelo a la pared de la mina, y entonces la aplicación va a tomar una foto por cada, digamos, 2 o 3 metros que el dron suba de altura. Entonces, funciona muy bien para este tipo de levantamientos, cosa que Drone Deploy no tiene. Drone Deploy está pensado sobre todo para hacer un levantamiento de algo horizontal o como un terreno. Por tanto, Pix4D funciona muy bien cuando hablamos ya sea de polígonos rectangulares o de trayectos carreteros. Es algo, y también se los voy a comentar, si ustedes recuerdan la normativa, yo sé que la normativa dice que uno no debe de volar un dron con un vehículo en movimiento. Pero, por ejemplo, hemos tenido un par de proyectos donde realmente ha sido absolutamente necesario y hemos tenido que volar un dron en paralelo desde mientras estamos haciendo un recorrido en coche. Entonces, también funciona muy bien esta aplicación o este modo de modo libre, porque entonces está el operador moviendo el dron o operándolo manualmente sin tener que seguir una ruta preestablecida. No sé si me explico y no sé si tengan alguna duda en cuanto a aplicaciones. Bien, los Yo, demás te- nunca han utilizado ninguna de las dos. yo tengo una duda. Sí. La pérdida del dron es por estarlo usando en modo libre. No, bueno, no específicamente. Digo, no sé, Hay aquí, problemas ahí con la interfase. Con la interfase luego es como que se pierde la señal con el control y el dron empieza a navegar solo. Y otra cosa también, si son personas que apenas están aprendiendo a manejar el dron, también la forma de dónde está el frente del dron, o sea, si tiene que ver mucho para ver si doblas, o sea, giras a la derecha o vas a la izquierda. Te confundes si no sabes cómo se llama el frente del dron. Y muchas veces eso sucede, que tú estás supuestamente dando a la derecha, sin embargo el dron se está yendo hacia la izquierda. Hay que tener en cuenta el frente siempre del dron. Pero muchas veces es la interfaz que a veces llegas a fallar un poco. sí. Sí, es totalmente... en lo particular, nunca me ha pasado que un dron se vuelva loco, los famosos flyaways, no sé si fue lo que te pasó, que de repente el dron empezó a irse, digamos, hacia el horizonte y ya, nomás no te responde. ¿Qué dron fue el que te hizo eso, Efraín? El Phantom Pro 2. Phantom 4 Pro 2, híjole, fíjate. Se supone que ya se había solucionado eso de hecho, desde el Phantom 4, porque todavía los Phantom 3 eran relativamente común que hicieran eso, pero no sabía. Sí. O sea, ¿y tenías la aplicación de Pix4D abierta o la de era de DJI? Sí. Seguramente hubo algún problema entre la del DJI y la de Pix, y no sé, algún conflicto hubo entre las dos y sucedió algo. Quién sabe qué sucedió, pero sucedió algo. Y ya no pudimos encontrar el dron. Sí, fíjate que es algo que... Ya lo dejamos por perdido. Sí, lo dejamos perdido. No, es que sobre todo porque estaba en la selva. Y en la zona de la selva donde estábamos volando, pues encontramos cuatro narices, o sea, la víbora de cuatro narices. Y mejor, ¿sabes qué? Déjalo por la paz, no por un dron nos vaya a pasar algo peor. Wow. No, pues sí. Sí, eso que acaba de comentar ahorita Efraín es bien importante. Las aplicaciones de vuelo, como, tanto Drone Deploy como Pix4D, ocasionan como una especie, digámoslo así, como de cortocircuito cuando se tiene abierto la aplicación principal de vuelo de DJI, que es la DJI Go. Entonces, lo que es recomendable es que cuando se va a usar una, cerrar completamente la otra, incluso a veces si uno puede reiniciar mejor el dron para efectos de que no tenga ningún registro de que esté conectada a la otra, para que no ocasione estos errores inesperados. Por sí solo, pues bueno, no debería ocasionar este tipo de problemas. En particular a nosotros nunca nos ha pasado algo así, al menos con estas aplicaciones, pero bueno, pues sí, como es aquí, como lo comenta Efraín, pues sí hay casos, ¿no? Entonces también es algo a considerar y también hay que tomar en cuenta eso, que todo trabajo con dron pues implica un riesgo, ¿no? Entonces también eso es importante
Ahí, justo como me preguntaba Moisés, ¿no? Hace rato que me decía, bueno, si vamos a ver cómo se costea esto, cómo se costean estos trabajos, bueno, lo podemos ver en particular en una sesión adicional a este curso, sin ningún costo extra. Para quienes le interesen que veamos cómo se cotizan estos trabajos, lo podemos ver sin ningún problema. Pero precisamente, pues es algo siempre a considerar. Siempre, siempre, siempre hay un factor de riesgo por cosas imprevisibles. O sea, son máquinas y software que llega a fallar y pues bueno, hay veces que pues no hay de otra. Hasta las aves implican luego, ¿ah? A mí una vez un águila me estaba siguiendo el dron. A nosotros también nos pasó una vez y fíjate que más bien como un halcón o no, algo por el estilo nos atacó el dron, pero afortunadamente el dron cayó unos metros, pero alcanzó a recuperar su vuelo, entonces no se nos cayó, fue un milagro. Pero sí, también hasta esas cosas son difíciles de prever. Pero bueno, en cuanto en particular, el modo libre no tiene una injerencia directa en cuanto a que tenga una posibilidad de falla el dron, sino más bien es como la aplicación en general, y cualquiera de las dos o cualquiera, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si eso responde a tu pregunta, Ángela. Sí, claro. Y en cuanto a compatibilidad con el Phantom, por ejemplo, ¿cuál de estas dos, si el Pix4D o el Drone Deploy sería mejor? Las dos son compatibles con Phantom, con Mavic, de hecho con la mayoría de los drones DJI, excepto con el Mavic Air que platicábamos ayer. Todavía no se libera la compatibilidad con Mavic Air, pero el resto de los drones prácticamente todos tienen compatibilidad con cualquiera de las dos aplicaciones. De hecho, yo les recomiendo siempre tener las dos, porque precisamente nos ha pasado. Nosotros, como les decía, nosotros utilizamos casi siempre Drone Deploy, pero sí nos ha llegado a suceder que de repente llegamos a la zona de vuelo y queremos lanzar la aplicación y simplemente no abre, ¿no? Tiene un problema, tiene algo que salió mal y pues ni modo de no hacer el levantamiento, ¿no? Y peor aún si uno está en una zona que no hay señal, no hay internet, una zona remota. Entonces, lo mejor es traer las dos porque pues así tenemos una opción B por si es que una falla. Entonces, es lo mejor. Inclusive, no sé, a modo de recomendación, ¿no? Yo, por ejemplo, la tengo en un dispositivo, una tableta especial para lo que es el dron, que es con la que se maneja nada más exclusivamente para los vuelos. Pero adicional traigo las aplicaciones en el celular. Por si llega a fallar la tableta, también pues tienes la opción B, ¿no? Agarras tu celular, lo pones ahora sí que en modo avión para que no te interfiera una llamada o algo con el vuelo, ¿no? Justamente. Sí, totalmente. Es lo ideal traer varios dispositivos de menos 2 por cualquier cosa. Sí, más vale. Pero en general, pues las dos aplicaciones son muy buenas, son de las más confiables y las dos son gratuitas, también es una enorme ventaja, no tienen ningún costo ninguna de las dos. Y también, no importa que yo haya hecho el levantamiento con Drone Deploy, no significa que tengo que procesar con Drone Deploy. Y lo mismo con Pix4D, ¿no? Si hice el levantamiento con Pix4D, no significa que tenga que utilizar el software para procesarlo. Las aplicaciones meramente lo que hacen es cargarle el plan de vuelo al dron, indicarle coordenadas de cuáles son las coordenadas que tiene que seguir, cada cuánto tiene que tomar la foto y nada más. Finalmente, una vez que el dron termine su vuelo, todas las fotos se van a guardar en la memoria SD del dron y yo puedo con esa memoria yo puedo procesar en cualquier software que yo decida. Entonces también esa es una enorme ventaja. Puedo utilizar uno y procesar en otro sin problema alguno, ¿no? Entonces, por eso también son aplicaciones que recomendamos para poder controlar estos vuelos y además son muy sencillas de utilizar. La verdad es que no tienen mayor complejidad. Entonces, pero bueno, el día de mañana vamos a hacer una planeación de vuelo precisamente y ya veremos a detalle cómo es que se planean estos vuelos. Bien, ahora, ¿realmente qué tenemos que fijarnos para planear un levantamiento? Pues bueno, primero son algunos de estos los parámetros que tenemos que fijarnos. Primero es la ubicación del proyecto. ¿En dónde está ubicado? Y esto, pues bueno, tan simple como primero ver si es una ciudad o un campo.
implica diferentes retos si vamos a hacer un levantamiento en una zona pues muy, muy urbana, como por ejemplo hemos hecho levantamientos en Ciudad de México, que ahí lo complicado es desde ver dónde se estaciona uno, desde dónde uno lanza el dron, pues buscar que no tengamos problemas de interferencia en la señal. En el campo, por ejemplo, los retos que suele haber es pues el acceso, la seguridad del equipo que va a levantar. Ahí, como nos comentaba ahorita Efraín, ¿no? Pues el dron se cayó en una zona que implicaba un riesgo para el resto del equipo, entonces pues ya ni mejor ni buscarlo. Entonces, primero que nada es importante considerar estas dos posibilidades, qué tan urbano, qué tan rural es la zona donde vamos a levantar, porque de aquí también pues considera mucho uno los tiempos que nos va a llevar, cuántas baterías nos va a implicar hacer este levantamiento y las posibles complejidades que podamos tener en ello. El otro es el objetivo del proyecto. Podemos tener planimetría, podemos tener altimetría, modelo 3D, o sea, dentro del modelo 3D sí son volúmenes, o bueno, es decir, realmente cuál es el objetivo final del levantamiento para entonces poder determinar cómo voy a configurar mi vuelo. Por ejemplo, si voy a hablar de planimetría, pues me va a interesar mucho tener un ortomosaico de alta calidad. Entonces voy a fijarme sobre todo en que los vuelos no sean tan altos para que entonces yo tenga muy buen detalle de todo lo que se va a ver en el ortomosaico. Pero si mi objetivo es más la altimetría, a lo mejor no me importa tanto el detalle del ortomosaico. Entonces puedo volar un poco más alto a efectos de cubrir áreas más grandes y entonces sé que de igual manera no me va a afectar en mis curvas de nivel, siempre y cuando tampoco sea demasiado alto. Y por ejemplo, si voy a obtener un modelo tridimensional, ya sea para un inventario o para una supervisión de algo, entonces me importa no nada más tener un vuelo a detalle, sí va a tener que ser un vuelo lo más bajo que pueda, sino además a lo mejor también vuelos no solamente como viendo la cámara hacia abajo, que es como usualmente se hace la fotogrametría, como se ve aquí en las imágenes, ¿no? El dron toma las fotos con la cámara completamente hacia abajo, sino a lo mejor también en el modelo 3D voy a hacer un vuelo circular con la cámara a 45 grados, por ejemplo, entonces para obtener también detalles de los laterales, o como les comentaba, por ejemplo, en los casos de las minas o de un edificio, pues si quiero las paredes del edificio, pues entonces hago vuelos laterales también para obtener información de eso. Entonces, esto lo debo considerar muy bien, cuál es el objetivo de mi levantamiento para darme una idea de qué tengo que configurarlo, cómo tengo que hacerlo, y así darle los parámetros óptimos. También debo considerar de qué estoy hablando. ¿Estoy hablando de hectáreas o de kilómetros? Hablando de kilómetros lineales, ¿no? No es lo mismo levantar, pensamos así, 100 hectáreas que 100 kilómetros, ¿no? Entonces, porque pues, los tipos de vuelos son diferentes. Entonces, si yo hablo de hectáreas o de una superficie que estoy pensando más en algo como más cuadrado, pensándolo así, en algo que se mide en hectáreas, pues entonces yo sé que mis planes de vuelo van a ser un poquito más, tengo que pensarlos como, digamos, en parcelas, en bloques, que a lo mejor eventualmente voy a unir. Pero si pienso en kilómetros, son planes de vuelo longitudinales que tengo que unir uno a otro, secuenciados, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4. Pero en el cambio de si yo planeo hectáreas, tengo que el 1 no solamente se une con el 2, sino también tiene que unirse con el 3 y con el 4, ¿no? Entonces, esto también ya lo veremos más a detalle cuando planeemos un vuelo el día de mañana. Entonces, eso también va a ser muy importante, porque además también, y justo entra el siguiente punto, las diferencias de elevación. Las diferencias de elevación también marcan una diferencia muy, muy importante. Si voy a levantar algo planito como una ciudad, pues no hay mayor problema en cuanto a la diferencia de altura en el terreno. Pero si voy a levantar una sierra, por ejemplo, una montaña, pues entonces sí va a implicar mucho riesgo. Bueno, no, además de riesgo, implica una logística. Tengo que ver la manera de volar lo más alto, luego lo medio y luego lo bajo, ¿no? Entonces tengo que hacer vuelos a manera de terrazas. Entonces esto también tengo que considerarlo en mi planeación de vuelos. Y por tanto también el equipo a emplear. Pues bueno, como es obvio, pues no es lo mismo hacer un levantamiento con un multirotor, como un Mavic o un Phantom, si voy a utilizar un ala fija, como un IBI o como el otro que veíamos, ¿no? Entonces estamos hablando también de capacidades de equipos diferentes y también en el caso de los GPS, como hablábamos ayer, no es lo mismo utilizar un GPS como un Emlead
que como bien nos comentaba Carlos, pues no es lo mismo este equipo que tiene quizás más complejidad a uno un poco más sofisticado, que sea más costoso, pero que sabemos que además de dar más precisión, va a ahorrar tiempo en el levantamiento. Entonces, también estos son factores que debemos de considerar previo a la planeación del levantamiento. Vamos a ver sobre parámetros de vuelo. Esto es cómo se ve cuando empezamos a planear un vuelo. Así se ve. Bueno, no sé si alcance a distinguir en la imagen, pero el vuelo se hace a manera de una S. Entonces, el dron va a seguir un patrón de S para cubrir todo el terreno que le estamos indicando. Cuando hacemos la planeación de vuelo, nosotros trazamos el polígono como es este que se ve aquí en la imagen, y de acuerdo al polígono que hemos trazado, la misma aplicación nos da un estimado de área, un estimado de tiempo en el cual se va a tomar el dron para hacer esto, y hasta un estimado de baterías. Entonces, esto es bastante útil. La altura recomendada para hacer fotogrametría pues suele oscilar entre los 80 metros y los 120 también para cumplir con la normativa. Esto estamos hablando de lo general y lo recomendado. Hay ocasiones especiales, pues sí, las hay muchas, y podemos ya sea o volar más bajo o hasta volar un poquito más alto de acuerdo a las necesidades específicas del proyecto. Pero la mayoría de las veces mantener este rango entre los 80 y 120, pues la verdad es que es un rango muy bueno y con eso podemos sacar el trabajo. El traslape, pues bueno, aquí también puede variar mucho de acuerdo al tipo de proyecto y sobre todo las diferencias de elevación que va a tener. Pero si tenemos un traslape frontal del 80% y un lateral del 60%, la verdad es que nos va a solucionar la mayoría de los problemas y difícilmente vamos a tener algún faltante en nuestra información. Entonces son como que parámetros, como digamos, de cajón y muy, muy recomendados para siempre seguir. Esta imagen que vemos aquí es tomada de la aplicación de Drone Deploy, precisamente para planeación del vuelo. Entonces, esto se configura desde la computadora. Entonces, aquí lo configuramos para posteriormente pasarlo a la aplicación móvil, ya sea el celular o el iPad, y entonces ya tiene los parámetros del vuelo para pasárselos al dron. En la parte de recomendaciones al vuelo, previas al vuelo, pues bueno, primero que nada sería ideal tener un conocimiento previo de la zona que se va a volar. Si nosotros vemos de menos un KMZ o un KML de Google Earth, pues nos podemos anticipar a problemas que pudiera haber, como puede ser, por ejemplo, desde que nuestro vuelo esté muy cerca de un aeropuerto, o de alguna otra de las zonas prohibidas, que a lo mejor tengamos una gran presencia de antenas o de edificios que a lo mejor nos pueden obstaculizar el vuelo. Podemos también detectar las diferencias de elevación que tiene la zona que vamos a levantar. Entonces, tener un conocimiento previo a la zona a volar pues nos puede ahorrar muchos problemas y es lo ideal. No todos los clientes suelen... porque muchas veces cuando cotizan un levantamiento topográfico, se fijan mucho en la extensión. Entonces, es muy común para algunos clientes que sobre todo no están muy familiarizados con los levantamientos, es decir, pues bueno, ¿cuánto me cotizas por un levantamiento de, no sé, 10 hectáreas? Y a veces esperan un precio con ese dato nada más. Bueno, pero cuando les pedimos, oye, pero sí son 10 hectáreas, pero mándame por favor un KMZ para yo ver cómo está constituida la zona, y entonces a lo mejor viendo esas 10 hectáreas yo puedo anticipar problemas y pues a lo mejor desde de entrada ver si el proyecto es factible hacerlo con drones o no, y si sí es factible, pues ver qué problemas puedo yo tener en el transcurso del levantamiento. Por lo cual también, pues bueno, vamos a pensar que ya aceptamos el trabajo y vamos a hacer el levantamiento, pues también es muy recomendable estando ahí hacer un vuelo de scouting. Primero, pues a lo mejor elevar el dron a la altura que lo voy a volar, digamos que lo configuré a 80 metros de altura. Entonces, lo ideal sería que yo, todavía no lanzando la aplicación de Drone Deploy o la de Pix4D, sino haciendo un vuelo manual, a lo mejor yo hago un vuelo a 80 metros para verificar que efectivamente no hay ningún obstáculo a 80 metros. Difícilmente hay cosas que lleguen a una altura de 80 metros, son pocas, la verdad. Tiene que ser, por ejemplo, un edificio bastante alto para que pueda colisionarse el dron a esa altura. Pero lo que sí puede pasar es que la diferencia de altura sea engañosa y a lo mejor yo pienso que ahorita de aquí a donde yo estoy parado, 80 metros no hay nada.
pero si mi polígono de vuelo va a hacer que mi dron se vaya, digamos, 1 kilómetro, a lo mejor en 1 kilómetro la altura de vuelo, la altura del terreno cambió y entonces para allá a lo mejor está de subida. Y entonces puede ser que allá sí haya una antena, por ejemplo. Y entonces a lo mejor mi dron se termina estrellando con una antena allá, a 1 kilómetro de distancia de mí. Entonces, por eso es importante y muy recomendable hacer un primer vuelo de scouting para detectar posibles obstáculos dentro de toda la superficie que vamos a volar. La otra es planear los puntos de aterrizaje y despegue con antelación. Eso también es algo bien importante porque no solamente nos ahorra problemas, sino que también nos facilita mucho la logística. Si yo cuando veo, voy a volar, digamos, no sé, vamos a pensar, voy a volar 50 hectáreas. Y estas 50 hectáreas yo decido que la voy a hacer en 2 vuelos diferentes o en 3 vuelos diferentes. El que yo trace mis vuelos previamente y además vea dónde me voy a parar para lanzar el dron de cada uno de esos vuelos, entonces está perfecto, porque entonces minimizo mucho el tiempo en el cual me voy a tardar, porque si no, de otra manera tengo que llegar al terreno y de ahí caminar o recorrerlo y de ahí buscar zonas altas o zonas que no tengan interferencia para posteriormente hacer el vuelo. Entonces, es más rápido, más fácil si yo desde mi planeación, incluso desde Google Earth, me puedo dar cuenta dónde es una buena zona de vuelo, para entonces yo desde ahí lanzo, digamos, el vuelo 1, dónde voy a lanzar el vuelo 2, dónde voy a lanzar el vuelo 3. Entonces, esto me va a ahorrar también muchos problemas. Porque tengo que además considerar el alcance máximo de señal del equipo. Como les decía, en ciudades, por ejemplo, el alcance máximo del equipo, pues bueno, sería recomendable no mandarlo más allá de 1 kilómetro. Entonces, si voy a hacer un levantamiento en una zona muy, muy, muy urbana, con muchas antenas, con muchos edificios y todo, pues tengo que considerar hacer planes de vuelo donde yo me voy a parar y no voy a mandar el dron más lejos de 1 kilómetro, porque si lo mando más lejos de 1 kilómetro, es probable que pierda señal, y si pierdo señal ya no sé qué está pasando con mi dron, ya no me va a transmitir imagen. Entonces, aunque el dron va a seguir su vuelo programado, yo no voy a saber qué está haciendo, qué está pasando, incluso no voy a saber si ya se estrelló, no me voy a dar cuenta. Entonces voy a estar completamente a ciegas respecto a lo que le está pasando a mi equipo. Y lo mismo en campo, pero en campo, pues bueno, hay más señal, a lo mejor 3 kilómetros, 3, 4, 5, digamos. Entonces también eso debo considerarlo y mantener una distancia segura de mi equipo para entonces de esa manera planear mis polígonos de vuelo individuales. La otra es guardar los vuelos en los dispositivos, porque lo que vamos a ver mañana, se dan cuenta, como les decía, hacemos el plan de vuelo en la computadora y ese plan de vuelo se guarda, digamos, en nuestra cuenta en la nube. Entonces, si yo lo guardo y luego voy, digamos, mañana a mi zona de levantamiento y digamos que voy mañana y abro mi celular o abro mi iPad y no hay internet, entonces no va a poder descargar el plan de vuelo. Entonces, lo ideal que tengo que hacer es, hago mi plan de vuelo, digamos, hoy en la noche, que mañana va a ser mi levantamiento, para hoy mismo, cuando lo termine mi plan de vuelo, hoy mismo lo abro en mi celular y como comentábamos, o sea, no solamente en mi celular, sino a lo mejor en el iPad y en el celular, en 2 dispositivos. Verifico que ya estén en los 2 dispositivos, que los pueda abrir, entonces porque significa que ya no necesito internet para abrirlos. Entonces ahora sí, ya con toda la tranquilidad del mundo me voy a campo y ya sé que cuando lo abra van a abrir los 2, entonces para que pueda hacer mis vuelos sin ningún problema. Hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, alguna experiencia que nos quieran compartir. Yo sí tengo una pregunta, Antonio. Sí, adelante, Moisés. Para los vuelos, por ejemplo, mencionaste de 50 hectáreas, uno de 100 hectáreas, tienen que ser, se recomienda que sean vuelos individuales, por ejemplo, de 33 hectáreas, 35. No hacer el plan de vuelo de las 100 y mandar el dron, luego regreso a casa, cambio pila y luego que vuelva a continuar con la misión. Sí, pues bueno, y esa es una muy buena pregunta. También depende mucho sobre la capacidad de nuestro equipo. Idealmente es muy recomendable tener varias baterías. Esto me va a ahorrar precisamente ese problema, ¿no? De que si tengo que hacer varios vuelos, irme a la casa o a algún punto a donde cargar mi batería y luego regresar a la zona de vuelo. Vamos a pensar que si tengo una sola batería, pues bueno, yo lo que puedo hacer es cuando planeo mi vuelo, puedo ver cuántas baterías me va a requerir, porque además yo le ingreso qué modelo de dron voy a utilizar.
Entonces me calcula más o menos cuánto es lo que me va a ocupar. Entonces, idealmente, o sea, lo recomendable es, como lo dijiste al inicio, es lo ideal. O sea, hacer varios planes de vuelo. Si vamos a levantar 100 hectáreas, yo te recomendaría, sí, hacer tres vuelos diferentes. Sí puedes a lo mejor llegar a hacer hasta las 100 con un solo vuelo, pero implica que el dron lo mandes muy alto. A lo mejor tendrías que volar a más de 150 metros de altura, a lo mejor 180, chance hasta 200 metros de altura. A lo mejor solamente así alcanza a hacer las 100 hectáreas en un solo vuelo, pero entonces le vamos a sacrificar calidad al ortomosaico, por ejemplo, y al levantamiento en general, ya no va a quedar de tan buena calidad. Entonces, y además, pues es un poco más riesgoso, porque también mientras más alto vuelo, el dron tarda más tiempo en llegar a su punto óptimo de altura y tarda más tiempo en bajar, por lo cual también la velocidad del viento que puede haber más arriba, pues es más alta que la que percibimos aquí abajo. Entonces también el dron se expone más, tiene mayor riesgo a que venga un viento fuerte y nos los tire. Entonces, lo ideal es, pues bueno, tener un set de baterías suficientes para poder estar cambiando baterías según como se requiera. Ok. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Sí, bueno, yo tengo dos. Una, en el caso de hacer así como comentas un vuelo en varias, vamos a decir, en tres partes. Tengo mi kit de baterías. Sí. Al momento de que el dron ya está mandando una carga baja, pues ya yo lo puedo mandar que regrese, cambio baterías y hay manera en esas aplicaciones de que retome el punto el último punto donde se quedó. Sí la hay. Las dos aplicaciones detectan cuando el dron el dron no terminó el plan de vuelo, lo detectan, y entonces si yo cambio la batería, el dron va a retomar justo de donde se quedó. Entonces va a continuar. Ok, esa es una. Y otra, ¿cuándo recomendarías tú hacer un vuelo cruzado? Como un vuelo cruzado. En un sentido, vamos a decir, un levantamiento y en otro sentido el otro. O sea, Ya. Sí. Cuando hay mucha elevación o hay muchos montículos. Sí, bueno, ese podría ser un escenario. Esos vuelos cruzados están más pensados cuando uno quiere obtener un modelo tridimensional. Cuando me interesa, vamos a pensar que si yo quiero obtener datos de terreno, solamente terreno, con el vuelo normal está perfecto. A 90 grados la cámara. Sí, a 90 grados. Con eso está perfecto. Y en un solo sentido. Y en un solo sentido. Si lo que más me interesa es, como bien dices, a lo mejor un montículo y me interesa sacar el volumen de ese montículo, o hay híjole, no lo sé, a lo mejor quizás hay un cierto edificio en cierta zona ahí que me interesa también tener detalles de ese edificio, entonces sí se recomienda el vuelo cruzado, porque además de que hace como este patrón, como decías, además de esto, también lo que hace es, le añade un vuelo circular alrededor, bueno, toda la periferia, con la cámara viendo como a 45 grados. Ok, entonces el ángulo en este caso, el ideal es a 45, porque no me acuerdo dónde leía que decían que 75 grados, cuando son los vuelos cruzados, pero tú recomendarías más el de 45. Sí, a nosotros nos ha dado muy buen resultado los de 45. Okay. Esto también es importante considerar que depende también qué tan alto sea lo que vas a levantar, ¿no? Vamos a pensar, si vas a levantar, por ejemplo, se me ocurre el caso más fácil de pensarlo, o que nos ha pasado, es una mina. Entonces teníamos, por ejemplo, una pared de una mina, que la pared de la mina medía, yo creo que bueno, eran dos, pero una era como de 100 metros y otra era como de 200 metros, altísima. Entonces, si hacía un solo vuelo con la cámara a 45 grados, no alcanzaba a capturar toda la altura y además no me iban a generar el suficiente traslape. Entonces, lo que tenía que hacer en ese caso es combinar los vuelos entre 45, 75. O sea, yo le iba moviendo la cámara manualmente a diferentes ángulos para poder capturar toda la altura de la mina. También depende un poquito de eso. Okay. Gracias. De nada. Sí. Una pregunta, Antonio. Cuando vuelas con la cámara 90 y digamos que tienes bancos de materiales, ¿sí te calcula los volúmenes el programa, ¿no? Sí, los calcula y lo vamos a ver. Sí.
Sí, Ok, podemos. gracias. Sí, nada. Algo que es importante también considerar es en los planes de vuelo individuales. Bueno, también de recuerdo a lo que comentabas, preguntabas, Carlos, en la primera pregunta sobre si el dron retomas donde se quedó. Por eso también lo ideal, o sea, aunque la aplicación sí detecta dónde se quedó, por eso también lo ideal es mucho más sencillo hacer planes de vuelo también calculados a una sola batería. Entonces, es como lo más simple, lo más fácil. Entonces, así también evito un poquito de problemas de que por si por alguna razón el dron no alcanzó a detectar bien dónde se quedó, porque volvemos a lo mismo, son softwares, a veces llegan a fallar. Entonces, pues más vale, ¿no? Lo que nosotros hacemos es calculamos nuestros planes de vuelo de acuerdo a cada batería. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, si voy a hacer 4 vuelos, me llevo mis 4 baterías de cajón, más a lo mejor 1 o 2 extras por si sale algún imprevisto. Entonces ya las tengo identificadas y ya de esa manera no tengo problema. Ya sé que con cada vuelo le quito la batería, la que sigue, y se va al vuelo número 2 y así. Entonces, pues, también es como un consejo. Yo en lo personal procuro no hacer vuelos de más de 15 minutos, de 13, 14 minutos, 15, por lo que comentas de que alguna ráfaga al momento de que regrese el dron está en contra, entonces los motores se esfuerzan más, consumen más batería. Digo, en lo personal eso es por lo que he optado, pues, no realizar vuelos de más de 15 minutos. ¿No? Y es muy buena recomendación. También por eso es importante identificar bien dónde vas a lanzar el dron, que no esté tan lejos, porque así va a batallar menos, va a ocupar menos batería tanto para empezar el vuelo como cuando termina, ¿no? Sí. Si lo lanzo bien lejos y lo va a hacer que se vaya a 2 kilómetros de donde yo estoy, pues además va a ser la batería que va a tardar a tomar de que regrese hasta donde yo estoy. Entonces también es lo que dices, ¿no? Procurar que esté lo más cerca. Claro, y checar nuestras baterías, porque como todo tiene un tiempo de vida y ver en qué porcentaje, porque a lo mejor uno ve el 100%, pero ya no te está dando los mismos minutos pues con el pasar del tiempo. Y más que son baterías pues inteligentes, por así decirlo, que hay que tener un cuidado para guardarlas, no hay que descargarlas al 100%, etcétera. Un montón de cosas que entran al momento, pues, que es lo que me ha llevado a tomar estas decisiones en cuanto a los planes de vuelo, pues. Totalmente, sí, es lo mejor que se puede hacer. No hay que llevar al límite al dron y las baterías porque pues sí, efectivamente pueden fallar. Entonces, pues sí, lo mejor es exponer el dron lo menos posible. Puntos de control. Los puntos de control, pues bueno, también ya lo veremos cuando hagamos el plan de puntos de control, pero bueno, primero que nada, los puntos de control son estas marcas que vamos a poner en el suelo para mejorar la precisión del levantamiento. Como lo hemos comentado, aunque yo haga un levantamiento sin ningún punto de control, el levantamiento va a tener una georreferencia, voy a poder obtener curvas de nivel, puedo obtener ortomosaico, puedo obtener, o sea, de que lo puedo hacer sin ningún problema. La cosa va a ser que no va a ser preciso y no va a ser confiable. Nada de lo que yo obtenga de ese levantamiento va a ser confiable en términos de medidas. Entonces, esto lo comento porque puede llegar a haber trabajos de fotogrametría que, por ejemplo, se requiere un ortomosaico, pero pues, realmente no le va a sacar medidas, ¿no? No me interesa que tenga una posición exacta. Lo único que quiero es visualizar. Perfecto. Entonces, no necesito puntos de control. Si es así, no me esfuerzo ni compro el equipo, ni rento al topógrafo, nada por el estilo. Pero digamos que son los menos. La mayor parte de los trabajos de fotogrametría precisamente se solicitan para obtener algo de precisión, tomar medidas de algo. Entonces, siempre que vaya a llevar medidas, pues va a tener que llevar puntos de control de cajón. Entonces, lo que tenemos que hacer son estos equipos que ya vimos, son equipos GNSS o GPS, también como se les conoce, de alta precisión o topográficos. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos que dejar marcas en el suelo para nosotros ir y tomar con el GPS, tenemos que tomar la coordenada de esa marca en el suelo que hemos marcado. Ya veremos sobre las formas de lectura, pero bueno, puede ser en un modo estático o en un modo RTK. El chiste va a ser tener la mayor precisión de esa marca que yo he puesto, para que entonces la corrección que yo tengo de esa coordenada, ingresarla al programa para mejorar todo lo que obtuvo el dron. Pensamos en los puntos de control que son como tachuelas, como si tuviéramos un levantamiento y entonces los puntos de control vienen a ser como puntos que fijan al terreno, a la realidad, nuestro levantamiento que hicimos, porque si no,
puede tener un margen de error altísimo. Simplemente en Z, que son las alturas, es donde más margen de error tiene un levantamiento que no tiene puntos de control. Suele tener 50, 60, 70 metros de altura, de diferencia de altura. Entonces, y en XY, pues pueden ser también, no sé, 15, 20, 30 metros sin problema alguno. Entonces, los puntos de control nos corrigen todas nuestras medidas, tanto en XY y en Zetas. Los puntos de control o las marcas que dejamos en los suelos, evidentemente tienen que estar visibles en las fotografías. O sea, si yo pongo obviamente un punto de control abajo de un techo, pues no la voy a ver en la foto, entonces no voy a poder ingresarla al programa. Lo que yo tengo que hacer es que tengo que ver que mis puntos de control vayan a ser visibles en todas las fotografías posibles, para que de esa manera en el programa yo identifique en las fotos dónde están esos puntos de control, marcarlos y entonces le ingreso las coordenadas correctas. Los puntos de control son básicamente lo que dictamina la precisión del levantamiento. Y es muy ligado a lo que platicábamos ayer, ¿no? Marcas de GPS hay muchos, precios de GPS hay muchos, y pues bueno, aquí depende mucho sobre qué equipo se vaya a utilizar, puesto que el equipo, y no solamente el equipo, como decíamos, el saber utilizarlo, al fin y al cabo es una herramienta. El equipo por sí solo pues no determina nada. Puedo yo tener, como decíamos ayer, ¿no? Puedo tener el Ferrari, pero pues yo no lo sé ocupar bien, pues entonces mi levantamiento no va a tener tampoco la precisión que yo esperaría. Y viceversa. Entonces, es bien importante los puntos de control, el equipo y que se sepa utilizar bien, puesto que de ahí determina toda la precisión que se va a obtener del levantamiento.